Desde que tengo uso de razón, me he definido a través de roles que otros me asignaron o que yo misma elegí cargar sobre los hombros. Mujer, madre, trabajadora, cuidadora. Pero si tuviera que elegir un solo elemento que condensara toda mi existencia, sería esa casa. No cualquier casa, sino aquella que construí ladrillo a ladrillo, con el sudor de años enteros dedicados a trabajos que a veces ni siquiera me gustaban. Esa propiedad no era simplemente un lugar donde dormir o guardar muebles. Era la prueba tangible de que mi vida había significado algo, de que mis esfuerzos no se habían evaporado en el aire como tantas promesas rotas. La casa estaba ubicada en un barrio tranquilo de las afueras de Madrid, uno de esos lugares donde todavía se escuchan los pájaros por las mañanas y los vecinos se saludan al cruzarse en la calle. No era una zona de lujo desmedido, pero tampoco un lugar olvidado. Tenía jardines, árboles añosos que daban sombra en verano y una sensación de permanencia que contrastaba con la incertidumbre de mi juventud. Comprar esa propiedad me había llevado décadas. Trabajé turnos dobles cuando mis hijos eran pequeños, ahorré cada euro que pude. Renuncié a vacaciones y caprichos que otras personas daban por sentados. Cada mes, cuando pagaba la hipoteca, sentía que estaba poniendo una piedra más, en los cimientos de algo que duraría más que yo. Los primeros años en esa casa fueron los más felices de mi vida adulta. Recuerdo el día que recibí las llaves, cómo temblaban mis manos al abrir la puerta principal, por primera vez como dueña y no como visitante. Entré despacio, casi con miedo de despertar de un sueño. Las habitaciones estaban vacías, las paredes desnudas, pero yo ya podía imaginar cada rincón lleno de vida. Veía a mis hijos corriendo por el pasillo. Veía las comidas familiares en el comedor. Veía años de cumpleaños y navidades y tardes tranquilas viendo la televisión juntos. Y así fue, durante mucho tiempo. Mis hijos crecieron entre esas paredes. Mi hijo mayor aprendió a andar en bicicleta en el jardín trasero, cayéndose una y otra vez hasta que finalmente logró mantener el equilibrio. Mi hija pequeña pintó sus primeros dibujos en la mesa de la cocina, manchándose los dedos de colores brillantes mientras yo preparaba la cena. Celebramos bodas, bautizos, graduaciones. También lloramos pérdidas. Cuando murió mi madre, fue en el sofá de esa sala donde pasé noches enteras sin dormir, abrazada a un cojín, preguntándome cómo seguir adelante. La casa lo absorbía todo, lo bueno y lo malo, y de alguna forma me sostenía. Con el tiempo, la casa dejó de ser solo un refugio para convertirse en un símbolo. Yo sabía que algún día ya no estaría aquí, y quería que mis hijos tuvieran algo sólido a lo que aferrarse. No solo dinero en una cuenta bancaria, sino un lugar real, con historia y memoria. Pensaba que cuando yo faltara, ellos podrían vender la propiedad y repartirse el dinero. O tal vez uno de ellos querría quedarse a vivir allí con su propia familia. De cualquier forma, sería una base sobre la cual construir su futuro. Esa idea me daba paz. Sentía que todo el sacrificio había valido la pena porque estaba dejando algo concreto, algo que no se podía borrar con una firma o una decisión apresurada. Mi relación con mi hija siempre fue especial. No quiero decir que fuera perfecta, porque ninguna relación lo es, pero había una complicidad entre nosotras que me hacía sentir segura. Ella era la más sensible de mis hijos, la que se quedaba a tomar café conmigo los domingos por la tarde, la que me llamaba solo para preguntarme cómo estaba. Yo le contaba mis cosas, le hablaba de mis preocupaciones sobre el futuro, sobre la soledad que a veces sentía al envejecer. Ella escuchaba con atención, me daba consejos, me hacía reír. Confiaba en ella de una forma que no lograba con nadie más. Por eso la incluí en decisiones importantes. Cuando tuve que hacer trámites legales relacionados con la casa, ella estuvo presente. Cuando me propusieron venderla años atrás y rechacé la oferta, hablé con ella antes de tomar la decisión final. Pensé que estaba siendo una madre responsable, alguien que preparaba a su hija para el día en que tuviera que encargarse de todo sola. Jamás imaginé que esa misma confianza se convertiría en el arma que usaría para destruir todo lo que había construido. Ahora, al mirar hacia atrás, me pregunto si hubo señales que no supe ver. Pequeños gestos, comentarios que en su momento me parecieron inocentes, pero que tal vez escondían una intención diferente. Ella a veces mencionaba que la casa era demasiado grande para mí sola, que sería más práctico vender y mudarme a un apartamento más pequeño. Yo lo tomaba como preocupación genuina por mi bienestar. Pensaba que tenía razón en cierto sentido, pero no estaba lista para renunciar a ese espacio que tanto significaba para mí. Le decía que lo consideraría más adelante, cuando me sintiera preparada.
Ella asentía, sonreía, y yo creía que respetaba mi decisión. Pero algo estaba pasando detrás de esa sonrisa, algo que yo no alcanzaba a percibir. Tal vez necesitaba dinero y no se atrevía a pedírmelo directamente. Tal vez había desarrollado resentimientos que nunca expresó en voz alta. Tal vez simplemente decidió que sabía mejor que yo lo que me convenía. No lo sé. Probablemente nunca lo sabré del todo, porque las explicaciones que llegaron después estuvieron llenas de justificaciones, vagas y dolorosas. Lo que sí sé es que la casa representaba mucho más que metros cuadrados y un valor de mercado. Era el lugar donde me convertí en quien soy. Allí aprendí a ser fuerte cuando las circunstancias me obligaron a hacerlo. Allí enfrenté crisis económicas, problemas de salud, momentos en los que sentí que no podría seguir adelante. Pero siempre tuve ese techo sobre mi cabeza, esas paredes que conocía de memoria. Eso me daba una estabilidad emocional que ninguna otra cosa podría haber proporcionado. Cada rincón de esa casa guardaba un recuerdo específico. El árbol del jardín que planté cuando nació mi hijo mayor, la ventana de la cocina donde pasé tantas mañanas tomando café mientras veía amanecer, el dormitorio donde dormí sola durante años después de mi divorcio, aprendiendo a no tener miedo de la soledad. Incluso las pequeñas imperfecciones, como la mancha en la pared del pasillo que nunca pude quitar del todo, o el escalón que crujía al subir, formaban parte de mi historia personal. Yo creía que esa historia sería respetada. Creía que cuando llegara el momento de tomar decisiones sobre la casa, se me consultaría, se me escucharía. Creía que mi opinión importaba, que mi vida importaba. Estaba equivocada. Y ese error, esa confianza ciega depositada en la persona equivocada, se convirtió en la experiencia más dolorosa que he vivido. Hay días que parecen destinados a cambiar todo. No porque uno los busque o porque haya señales evidentes de que algo malo va a ocurrir, sino porque simplemente el destino decide que ese día, entre todos los demás, será el punto de quiebre. Para mí ese día fue un martes de octubre, un martes normal, gris y fresco como tantos otros en Madrid durante esa época del año. Me había levantado temprano, como siempre. Preparé mi café, me senté en la cocina a leer el periódico. Escuché las noticias en la radio mientras organizaba mentalmente las tareas del día. Todo era rutinario, predecible, seguro. La llamada llegó alrededor de las 11 de la mañana. No reconocí el número, pero tampoco me alarmó. A veces recibía llamadas de médicos, del banco, de la compañía de seguros. Contesté con mi tono habitual, educado pero sin mucho entusiasmo. Al otro lado de la línea había una mujer con voz profesional, casi robótica. Se presentó como representante de una notaría. Dijo mi nombre completo, verificó algunos datos personales y luego empezó a hablar sobre una transacción inmobiliaria. Al principio no entendí de qué estaba hablando. Le dije que debía haber un error, que yo no había vendido ninguna propiedad recientemente. Ella hizo una pausa breve, como si consultara algo en su pantalla, y luego repitió la dirección de mi casa. Mi casa. La casa donde estaba sentada en ese mismo momento, sosteniendo el teléfono con una mano mientras la otra apretaba la taza de café que ya se había enfriado. Le dije que efectivamente esa era mi dirección, pero que no entendía a qué venía la confusión. No había ninguna venta en proceso. La mujer aclaró su garganta con cierta incomodidad. Me explicó que la transacción ya se había completado. La casa había sido vendida hacía 2 semanas. Los papeles estaban firmados, el dinero transferido, todo legalmente establecido. Yo sentí que las palabras llegaban a mis oídos, pero no lograban penetrar mi cerebro. Era como escuchar un idioma extranjero, donde reconoces algunos sonidos, pero no puedes armar un significado coherente. Le pedí que repitiera lo que acababa de decir, convencida de que había escuchado mal. Ella repitió la información con paciencia, pero esta vez añadió un detalle que hizo que todo se volviera terriblemente claro. La venta había sido gestionada por mi hija. Ella había firmado los documentos como representante legal. Había recibido el dinero de la transacción. Había coordinado cada paso del proceso. Y yo no sabía absolutamente nada. Me quedé en silencio durante varios segundos que se sintieron eternos. La mujer de la notaría me preguntó si seguía en la línea. Le dije que sí, aunque en realidad sentía que estaba flotando en algún lugar fuera de mi propio cuerpo. Cuando colgué el teléfono, no grité ni lloré ni rompí nada. Simplemente me quedé sentada en esa misma silla de la cocina, mirando la pared sin ver realmente lo que tenía delante. Mi mente intentaba procesar la información, pero no encontraba dónde colocarla. Era como si alguien me hubiera dicho que el cielo ya no era azul o que el agua ya no estaba mojada. Algo fundamental de mi realidad había sido alterado sin mi consentimiento, sin mi conocimiento. Las siguientes horas pasaron en una especie de neblina.
Intenté llamar a mi hija varias veces, pero no contestó. Le envié mensajes de texto que se quedaron sin respuesta. Cada minuto que pasaba sin explicación aumentaba la sensación de irrealidad. Busqué en mis cajones, en mis archivos, tratando de encontrar algún papel que me ayudara a entender cómo había sido posible esto. Revisé contratos viejos, documentos legales, poderes notariales que había firmado años atrás. Y ahí estaba, escondido entre papeles que nunca pensé que serían importantes. Un poder que le había otorgado a mi hija para que pudiera ayudarme con trámites bancarios en caso de emergencia. Recordé el día que lo firmamos. Fue hace unos 3 años, después de que tuve una pequeña cirugía y me preocupaba no poder manejar mis asuntos si algo salía mal durante la operación. Mi hija me había sugerido que le diera un poder temporal, solo por precaución. Me pareció sensato. Pensé que era una medida inteligente. El tipo de cosa que una madre responsable haría. Firmé los papeles en presencia de un notario, convencida de que estaba protegiendo mi futuro. Jamás imaginé que estaba entregando el control total de mi vida. Ese poder nunca se revocó. No porque yo quisiera mantenerlo activo, sino porque simplemente lo olvidé. La cirugía salió bien, me recuperé sin problemas, y el documento quedó archivado en algún lugar de mi mente junto con todas las otras cosas que parecían importantes en su momento, pero que luego perdieron relevancia. Excepto que esta vez no había perdido relevancia. Esta vez era la llave que alguien había usado para abrir una puerta que nunca debió abrirse. Cuando finalmente logré hablar con mi hija, 2 días después de la llamada inicial, su voz sonaba cansada pero no arrepentida. Me dijo que había vendido la casa porque pensaba que era lo mejor para mí, que el mantenimiento era demasiado caro, que yo estaba haciéndome mayor, que sería mejor para todos si el dinero estaba invertido de forma más práctica. Hablaba con un tono condescendiente, como si estuviera explicándole algo obvio a una niña pequeña que no entiende el mundo de los adultos. Le pregunté por qué no me había consultado antes. ¿Por qué no me había dado la oportunidad de opinar sobre algo que afectaba mi vida de forma tan directa? Ella se quedó en silencio por un momento y luego dijo algo que todavía me duele cuando lo recuerdo. Dijo que sabía que yo me iba a oponer, que siempre era terca con ese tema y que alguien tenía que tomar la decisión difícil. Como si mi resistencia a perder mi casa fuera un capricho irracional y no una reacción completamente normal de alguien que ve amenazado el centro de su existencia. Intenté mantener la calma mientras hablábamos, pero sentía que algo dentro de mí se estaba rompiendo de forma irreparable. No era solo la pérdida de la propiedad, era la forma en que había ocurrido. El secreto, la manipulación, la absoluta falta de respeto por mi autonomía. Me di cuenta de que para ella yo ya no era una persona capaz de tomar decisiones sobre mi propia vida. Era un problema que resolver, un obstáculo que remover, alguien de quien había que proteger, incluso si esa protección significaba traicionarla. Los días siguientes fueron caóticos. Tuve que buscar abogados, entender qué opciones legales tenía, si podía revertir la venta o al menos recuperar algo del dinero. Las respuestas que recibí fueron desalentadoras. Técnicamente todo había sido legal. El poder que yo había firmado le daba a mi hija autoridad para actuar en mi nombre. No importaba que yo no supiera lo que estaba pasando. No importaba que jamás hubiera dado mi consentimiento verbal. Los papeles estaban en orden, y en el mundo legal eso era lo único que contaba. Un abogado me explicó que podría intentar demostrar que hubo abuso de confianza o que mi hija actuó en contra de mis intereses. Pero eso significaría un juicio largo, costoso, emocionalmente devastador y sin garantía de éxito. Me preguntó si estaba dispuesta a enfrentar ese proceso. Lo pensé durante días. Imaginé las audiencias, los testimonios, la exposición pública de algo tan privado y doloroso. Imaginé enfrentarme a mi hija en un tribunal, verla sentada del otro lado de la sala con sus propios abogados, defendiendo lo que había hecho, y me di cuenta de que no tenía fuerzas para eso. La noticia de la venta no solo cambió mi situación material, cambió la forma en que me veía a mí misma. Durante décadas me había considerado alguien autónomo, capaz, en control de mi destino. En cuestión de minutos, descubrí que nada de eso era real. Podía perderlo todo sin siquiera saberlo, y las personas en las que más confiaba eran capaces de tomar decisiones que alteraban mi vida sin consultarme. Esa pérdida de control, esa sensación de haber sido reducida a una figura decorativa en mi propia existencia, fue casi más dolorosa que perder la casa en sí misma. Cuando uno pierde algo importante, el primer impulso es cuantificar esa pérdida. Ponerle números, cifras concretas que ayuden a dimensionar la magnitud del daño.
Es una forma de hacer tangible algo que de otra manera sería demasiado abstracto, demasiado abrumador. Por eso, cuando finalmente tuve acceso a los documentos de la venta, lo primero que busqué fue el precio. Necesitaba saber cuánto había valido mi casa en el mercado, cuánto habían pagado los compradores por ese lugar que para mí no tenía precio. La cifra estaba ahí, en letra impresa, fría y definitiva. 25 millones de euros. 25 millones. Tuve que leer el número varias veces para asegurarme de que no había cometido un error. No es que no supiera que mi casa valía mucho dinero. La zona se había revalorizado enormemente en las últimas décadas. Lo que antes era un barrio tranquilo en las afueras, se había convertido en una ubicación codiciada, rodeada de nuevos desarrollos comerciales y residenciales. Pero ver esa cantidad escrita negro sobre blanco me produjo una sensación extraña, mezcla de orgullo y rabia. Orgullo porque esos 25 millones representaban décadas de esfuerzo. Cada euro de ese total era el resultado de años trabajando, ahorrando, invirtiendo de forma inteligente, incluso cuando no tenía educación formal en finanzas. Había elegido bien la ubicación, había mantenido la propiedad en excelentes condiciones, había hecho mejoras estratégicas que aumentaron su valor. En cierto sentido, esa cifra era la validación de todas las decisiones correctas que había tomado a lo largo de mi vida, pero también sentía rabia. Rabia porque esos 25 millones se habían esfumado de mi vida sin que yo tuviera voz ni voto. Alguien había tomado algo que me pertenecía, algo que había construido con tanto esfuerzo, y lo había convertido en una transacción bancaria. Números transferidos de una cuenta a otra, papeles firmados, sellos estampados, y en ningún momento de ese proceso se consideró necesario preguntarme qué opinaba yo al respecto. Seguí leyendo los documentos, buscando algún rastro de a dónde había ido ese dinero. Los compradores habían pagado la cantidad completa, eso estaba claro. El dinero había sido depositado en una cuenta a nombre de mi hija, quien según el poder notarial actuaba como mi representante. Después de eso, el rastro se volvía menos claro. Había transferencias, movimientos bancarios, inversiones en diferentes instrumentos financieros. Mi hija había reorganizado ese dinero de formas que yo no lograba entender del todo. Le pedí explicaciones. Le exigí que me mostrara exactamente qué había hecho con el dinero de la venta. Ella me dio respuestas vagas, envueltas en términos técnicos que parecían diseñados más para confundirme que para aclarar. Habló de fondos de inversión, de acciones, de diversificación de riesgos. Me dijo que había consultado con asesores financieros, que todo estaba planeado de forma óptima para maximizar los rendimientos a largo plazo. Sonaba impresionante, pero no respondía a mi pregunta fundamental. ¿Dónde estaba mi dinero? ¿A quién pertenecía ahora? ¿Quién tenía control sobre él? Después de semanas de conversaciones tensas y frustrantes, recibí algo que supuestamente era mi parte de la venta. Un cheque. Llegó por correo, en un sobre blanco sin ninguna nota personal. Solo el cheque, con mi nombre escrito en la línea del beneficiario. Lo miré durante varios minutos antes de atreverme a ver la cantidad. Cuando finalmente lo hice, sentí que algo se congelaba en mi pecho. $10,000, no euros, dólares. Ni siquiera la moneda correcta. $10,000 que, al cambio, representaban poco menos de 9,000 euros. De 25 millones de euros, me habían dado 9,000. Hice el cálculo mentalmente una y otra vez, convencida de que estaba entendiendo algo mal. Pero no había error. Esa era mi compensación. Eso era lo que mi hija consideraba una cantidad justa para darme después de vender mi casa sin mi permiso. Guardé el cheque sin cobrarlo durante semanas. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, mirándolo cada vez que pasaba, como si fuera una bomba sin detonar. No quería tocarlo. Cobrarlo significaría aceptar que eso era todo lo que iba a recibir, que no habría más explicaciones ni más dinero. Significaría cerrar un capítulo de forma definitiva. Reconocer que había perdido no solo mi casa, sino también cualquier ilusión de justicia. Un día, mientras miraba ese maldito cheque por enésima vez, me di cuenta de algo que me rompió todavía más. La cantidad no era aleatoria. $10,000 era justo lo suficiente para no parecer un insulto total, pero insuficiente para representar cualquier tipo de compensación real. Era una cantidad calculada, pensada para que yo no pudiera acusar a mi hija de haberme dejado sin nada, pero tampoco para que tuviera recursos significativos. Era una limosna disfrazada de gesto generoso. Intenté hablar con ella sobre esto también. Le pregunté cómo había llegado a esa cifra específica. ¿Por qué $10,000 y no 100,000 o 1,000,000?
o cualquier otra cantidad que reflejara, aunque fuera remotamente, el valor de lo que había perdido. Ella me dijo que el resto del dinero estaba invertido para mi beneficio futuro, que ella lo estaba administrando de forma responsable, que cuando llegara el momento adecuado yo tendría acceso a más recursos, que debía confiar en ella. Confiar en ella. Esas palabras me sonaron casi cómicas, viniendo de alguien que había vendido mi casa a mis espaldas. Le dije que ya no confiaba en ella, que esa confianza se había roto de forma irreparable. Ella se molestó, me acusó de ser malagradecida, de no entender que todo lo que había hecho era por mi bien. Empezó a enumerar gastos que había cubierto con el dinero de la venta, cosas que supuestamente eran para mi beneficio. Pero yo no recordaba haber pedido ninguna de esas cosas. No recordaba haber autorizado ningún gasto. El cheque terminó cobrándolo. No porque lo aceptara como justo, sino porque necesitaba el dinero. Sin casa propia, tuve que alquilar un apartamento pequeño en un barrio que no conocía. Los gastos se acumulaban rápido y mis ahorros personales no eran suficientes. Ese dinero, tan insultantemente pequeño comparado con lo que había perdido, se convirtió en mi tabla de salvación inmediata. Y eso me hizo sentir todavía peor, porque significaba que mi hija había logrado su objetivo. Me había dejado en una posición donde dependía de sus migajas. Con el tiempo fui entendiendo que el valor real de lo perdido no se medía en euros o en dólares. No era solo la diferencia entre 25 millones y 10.000. Era algo mucho más profundo y doloroso. Había perdido mi sentido de seguridad, la certeza de que tenía control sobre mi propia vida. Había perdido la confianza en alguien a quien amaba incondicionalmente. Había perdido la imagen que tenía de mí misma como alguien fuerte e independiente. Cada vez que miraba el recibo del alquiler de mi nuevo apartamento, pequeño y impersonal, pensaba en mi casa, en los jardines que había cuidado durante años, en las habitaciones llenas de recuerdos, en la sensación de permanencia que me daba saber que ese lugar era mío. Ahora nada era realmente mío. Vivía en un espacio ajeno, pagando mensualmente por el privilegio de tener un techo sobre mi cabeza, mientras en alguna cuenta bancaria que yo no controlaba, descansaban millones de euros que legalmente seguían siendo míos, pero que en la práctica estaban fuera de mi alcance. Intenté no amargarme completamente. Me repetía que la salud era lo más importante, que mientras estuviera viva, había esperanza de reconstruir algo. Pero las noches eran difíciles. Me despertaba pensando en números, en transacciones, en papeles firmados. Soñaba que entraba a mi casa y encontraba a extraños viviendo en ella, usando mis muebles, durmiendo en mi cama. Me despertaba con el corazón acelerado, tardando varios minutos en recordar que ya no era un sueño, sino una realidad. El valor de lo perdido no estaba solo en los 25 millones. Estaba en cada noche de insomnio, en cada conversación tensa con mi hija, en cada vez que tenía que explicarle a alguien por qué ya no vivía en mi propia casa. Estaba en la vergüenza de admitir que me había pasado algo así, que había sido tan ingenua de confiar sin límites. Estaba en el peso constante de saber que había construido algo hermoso durante décadas solo para verlo, desaparecer en cuestión de semanas. Y ese peso, a diferencia del cheque de $10.000, no tenía forma de medirse ni de aliviarse. Las relaciones madre e hija son complejas desde el principio. Hay amor, por supuesto, pero también hay expectativas. Resentimientos acumulados, palabras dichas y no dichas que pesan como piedras en el estómago. Yo pensaba que con mi hija habíamos logrado superar la mayoría de esas complejidades, que éramos más que madre e hija, que éramos amigas, confidentes. Ahora veo lo ingenua que fui al creer eso, porque cuando se rompió la confianza, no solo se desmoronó nuestra relación, se desmoronó la imagen completa que yo tenía de nosotras. Los primeros días después de descubrir la venta fueron caóticos, llenos de llamadas tensas y acusaciones. Pero luego vino algo peor, el silencio. Pasamos semanas sin hablarnos realmente. Ella enviaba mensajes cortos, prácticos, sobre temas administrativos. Yo respondía con la misma frialdad. Nos encontrábamos ocasionalmente porque la vida nos obligaba a ello. Cumpleaños familiares, alguna gestión que requería mi firma, pero en esos encuentros éramos dos extrañas forzadas a compartir el mismo espacio. Lo que más me dolía no era solo lo que había hecho, sino cómo lo justificaba. Cada vez que intentaba hablar del tema, ella respondía con ese tono condescendiente que me hacía sentir diminuta. Me decía que era por mi propio bien, que yo no entendía las complejidades del mercado inmobiliario, que ella había consultado con expertos. Como si el hecho de haber consultado con extraños de alguna forma compensara no haberme consultado a mí. Como si los expertos supieran más sobre mi vida que yo misma.
Una tarde nos encontramos en una cafetería cerca de mi nuevo apartamento. Ella había insistido en que teníamos que hablar, que no podíamos seguir así. Yo acepté, aunque sin muchas expectativas. Nos sentamos en una mesa del fondo, lejos de otros clientes. Pedimos café. Ella empezó a hablar antes de que llegaran las tazas. Me dijo que entendía que yo estuviera molesta, pero que con el tiempo vería que había tomado la decisión correcta. Que la casa era una carga, que el mantenimiento costaba una fortuna, que yo estaba haciéndome mayor y no podía seguir ocupándome de todo eso sola. Le pregunté si alguna vez se le había ocurrido que quizás yo quería esa carga, que me gustaba ocuparme de mi casa, que no necesitaba que alguien decidiera por mí, que era demasiado difícil o complicado para mi edad. Se quedó callada por un momento, removiendo su café con la cucharita, sin mirarme a los ojos. Luego dijo algo que me dejó helada. Dijo que yo siempre había sido terca, que incluso cuando las cosas estaban mal, me aferraba a ellas por puro orgullo, que alguien tenía que protegerme de mí misma, como si yo fuera una niña incapaz de tomar decisiones racionales, como si 70 años de vida no me hubieran enseñado nada sobre lo que necesito o no necesito. Le dije que eso no era protección, era control, que había cruzado una línea que no debería haberse cruzado jamás. Ella se molestó. Me acusó de ser dramática, de hacer una montaña de un grano de arena. Según ella, yo debería estar agradecida de tener una hija que se ocupaba de mis asuntos, que se preocupaba por mi futuro. Esa conversación terminó mal, como todas las que tuvimos después de la venta. Nos despedimos con frialdad, sin abrazos ni promesas de llamar pronto. Caminé de regreso a mi apartamento sintiéndome más sola que nunca. Me di cuenta de que no solo había perdido mi casa, había perdido a la persona que creía conocer mejor que a nadie en el mundo. La hija con la que compartía confidencias, la que me llamaba los domingos solo para charlar, ya no existía. O tal vez nunca había existido de la forma en que yo pensaba. Empecé a cuestionarme todo. Cada recuerdo compartido ahora parecía contaminado por la duda. Cuando me ayudaba con las compras, cuando me acompañaba al médico, cuando pasábamos tardes enteras hablando de nada y todo, ¿era genuino o era parte de un plan mayor? ¿Estaba cultivando mi confianza para poder usarla después? Esos pensamientos eran tóxicos, lo sabía, pero no podía evitarlos. Se colaban en mi mente en los momentos más inesperados, destruyendo recuerdos que antes eran hermosos. Mi hijo, el mayor, intentó mediar entre nosotras. Me llamó un día preocupado, diciéndome que la familia no podía seguir así, que teníamos que encontrar la forma de reconciliarnos. Le expliqué lo ocurrido con más detalle de lo que él conocía. Se quedó en silencio durante largos segundos. Luego admitió que su hermana le había contado su versión, que ella decía que yo estaba exagerando, que me había dado acceso al dinero, pero que yo era demasiado orgullosa para usarlo. Eso me enfureció. No solo me había traicionado, ahora estaba manipulando la narrativa para que yo pareciera la villana de la historia. Le pedí a mi hijo que hablara con ella, que le exigiera la verdad. Él lo intentó, pero ella se mantuvo en su versión. Dijo que había actuado con las mejores intenciones, que no entendía por qué yo estaba tan enojada, que el dinero seguía siendo mío, solo que ahora estaba mejor administrado. La familia empezó a dividirse. Algunos me apoyaban, veían claramente que lo que había hecho estaba mal. Otros pensaban que yo estaba siendo demasiado dura, que debía perdonar y seguir adelante. Las reuniones familiares se volvieron tensas, llenas de silencios incómodos y temas que todos evitaban mencionar. Los cumpleaños, las navidades, las celebraciones, que antes eran momentos de alegría, ahora eran campos minados emocionales donde todos caminábamos con cuidado de no tocar el tema equivocado. Lo peor no era la distancia física o las conversaciones que no teníamos. Lo peor era la distancia emocional, esa sensación de que la persona que llevaba mi apellido, que había crecido en mi vientre, que había sido mi bebé, se había convertido en alguien que yo no reconocía. Me preguntaba dónde había fallado como madre, qué había hecho mal para criar a alguien capaz de traicionar así la confianza. Me pasaba noches enteras repasando su infancia, buscando señales, momentos donde quizás pude haber hecho las cosas diferentes. Pero luego me daba cuenta de que estaba cayendo en la trampa de culparme a mí misma por las acciones de otra persona. Ella era adulta, tenía más de 40 años, era responsable de sus decisiones. Yo podía cuestionarme muchas cosas, pero no podía cargar con la culpa total de algo que ella había elegido hacer. Esa distinción era importante, necesaria para mi cordura mental, pero no hacía que el dolor fuera menor. Hubo momentos en los que consideré cortarla de mi vida completamente.
dejar de contestar sus llamadas, no asistir a eventos donde sabía que estaría, construir una muralla tan alta que nada de ella pudiera atravesarla. Sería más fácil así, pensaba, menos doloroso que vivir en este limbo, donde no éramos enemigas, pero tampoco éramos madre e hija en el sentido real de la palabra. Pero algo me detenía siempre. Tal vez era esperanza, o tal vez era simplemente el instinto maternal, que no se apaga ni siquiera, cuando todo lo demás se ha roto. Me descubrí espiando su vida en redes sociales, algo que nunca había hecho antes. Veía sus fotos, sus publicaciones sobre su vida cotidiana. Todo parecía normal, feliz incluso. Ella salía con amigas, viajaba, celebraba pequeños logros, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado la vida de su madre. Esa normalidad me enfurecía. ¿Cómo podía seguir adelante tan tranquilamente, mientras yo apenas lograba funcionar día a día? Un psicólogo me dijo que lo que estaba experimentando era un tipo de duelo, no por alguien que había muerto, sino por alguien que había dejado de ser quien yo pensaba que era. Tenía que aceptar la pérdida de esa versión idealizada de mi hija, de nuestra relación, de lo que creía que éramos juntas. Solo entonces podría empezar a sanar. Sus palabras tenían sentido teóricamente, pero en la práctica era mucho más difícil. ¿Cómo se hace el duelo por alguien que sigue vivo, que sigue llamando ocasionalmente, que sigue firmando como tu hija en tarjetas de cumpleaños? La herida entre nosotras era invisible para los extraños. Cuando nos veían juntas en público, probablemente parecíamos una madre y su hija adulta manteniendo una relación normal. Pero yo sentía esa herida cada segundo. Era un peso constante en mi pecho, una incomodidad que nunca desaparecía del todo. Me había acostumbrado a vivir con ella, pero eso no significaba que doliera menos. Solo significaba que había aprendido a funcionar a pesar del dolor. Hubo un momento, unos meses después de perder la casa, en el que toqué fondo de verdad. No fue un momento dramático ni llamativo. Fue un martes por la tarde, sola en mi apartamento alquilado, mirando por la ventana hacia una calle que no reconocía como mía. Me di cuenta de que llevaba días sin salir más que para lo esencial, que había dejado de arreglarme como antes, que evitaba ver a amigas, porque no quería explicar por enésima. ¿Ves lo que me había pasado? Estaba viviendo, técnicamente, pero no estaba realmente viva. Esa noche lloré como no había llorado en décadas. No fue un llanto delicado. Fue algo profundo y desgarrador que salió desde algún lugar que había estado guardando todo el dolor. Lloré por la casa, por la traición, por la confianza rota, por la versión de mí misma que había creído tener todo bajo control. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que solo quedó un cansancio absoluto que finalmente me permitió dormir. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo había cambiado. No me sentía mejor, no había tenido ninguna revelación mágica durante la noche, pero había una claridad nueva. Me di cuenta de que podía seguir hundiéndome en la autocompasión, o podía intentar construir algo nuevo con los pedazos que me quedaban. Ninguna de las opciones era fácil, pero solo una me permitiría seguir adelante. Empecé con cosas pequeñas. Me obligué a salir a caminar cada mañana, aunque no tuviera ganas. Elegía rutas diferentes cada día, explorando el barrio donde ahora vivía. Al principio todo me parecía feo y extraño comparado con mi antiguo vecindario, pero poco a poco empecé a notar detalles. Una panadería que hacía el mejor pan que había probado en años. Un parque pequeño donde los abuelos llevaban a sus nietos por las tardes. Una biblioteca que abría los domingos. No era mi barrio, probablemente nunca lo sería, pero al menos dejó de sentirse completamente ajeno. Retomé contacto con amigas que había estado evitando. Fue difícil al principio. Tenía que contar la historia una y otra vez, ver sus caras de sorpresa y compasión. Algunas me dieron consejos que no pedí, otras simplemente escucharon. Descubrí quiénes eran realmente mis amigas en ese proceso. Las que se quedaron después de escuchar toda la historia, las que me llamaban para invitarme a tomar café sin otro motivo que estar juntas. Esas eran las que valían la pena. Una de mis amigas, Carmen, me sugirió que buscara ayuda profesional. No solo un abogado, que ya había consultado varios, sino un terapeuta. Yo siempre había sido escéptica con eso de la terapia. Vengo de una generación donde los problemas se guardaban y se resolvían solas, sin necesidad de contárselos a extraños. Pero Carmen insistió tanto que finalmente acepté, aunque solo para que dejara de molestarme. La primera sesión con la psicóloga fue incómoda. Me senté en su consultorio, mirando los cuadros en la pared, preguntándome qué hacía allí. Ella me pidió que le contara mi historia. Empecé de forma superficial, dando solo los datos básicos. Pero ella hacía preguntas que me obligaban a profundizar,
a hablar de cosas que no había puesto en palabras antes. Cuando terminó la hora me sentía exhausta, pero también extrañamente aliviada. Seguí yendo a terapia durante varios meses. No fue una solución mágica, pero me dio herramientas para procesar lo que había pasado. La terapeuta me ayudó a entender que mi valor como persona no dependía de mis posesiones ni de las decisiones de mi hija, que había vivido 70 años antes de perder la casa y que esa vida tenía peso y significado independientemente de lo material. Esas palabras sonaban obvias cuando las decía, pero interiorizarlas fue un proceso largo y doloroso. Uno de los ejercicios que me propuso fue hacer una lista de las cosas que todavía tenía, en lugar de enfocarme solo en lo perdido. Al principio me pareció un ejercicio tonto, demasiado simple para la magnitud de mi problema, pero lo intenté. Empecé a escribir. Tenía mi salud, más o menos. Tenía a mi hijo, que me apoyaba incondicionalmente. Tenía amigas verdaderas. Tenía mi mente, mis recuerdos, mi capacidad de seguir adelante. La lista era más larga de lo que esperaba. También empecé a trabajar en separar mi identidad de la casa. Durante tantos años me había definido a través de ese lugar que había olvidado. ¿Quién era yo sin él? La terapeuta me preguntó quién era antes de comprar la casa. Le hablé de la mujer joven que trabajaba 2 empleos para ahorrar, que soñaba con tener algo propio, que no se rendía aunque las cosas fueran difíciles. Esa mujer seguía dentro de mí, solo que había estado enterrada bajo capas de comodidad y estabilidad. Decidí buscar un trabajo de medio tiempo, algo que me mantuviera ocupada y me diera un propósito. No necesitaba el dinero desesperadamente, al menos no todavía, pero necesitaba la estructura, la sensación de ser útil. Encontré algo en una librería del barrio. No pagaban mucho, pero me gustaba estar rodeada de libros, hablar con clientes, tener un lugar donde ir 3 veces por semana. Mis compañeros eran más jóvenes, pero me trataban con respeto. Nadie allí conocía mi historia completa y eso era un alivio. También empecé a escribir. Nunca había sido escritora, pero la terapeuta sugirió que podría ayudarme a procesar las emociones. Compré un cuaderno simple y empecé a anotar mis pensamientos cada noche antes de dormir. Al principio era solo rabia vertida en papel, acusaciones y preguntas sin respuesta, pero con el tiempo se volvió algo más reflexivo. Escribía sobre recuerdos de mi infancia, sobre decisiones que había tomado a lo largo de mi vida, sobre lo que quería para mi futuro. Me sorprendí a mí misma descubriendo cosas sobre mi vida que no había pensado antes. Hubo retrocesos, por supuesto, días donde me despertaba y lo primero que pensaba era en la casa, en cómo habría sido ese día si todavía viviera allí. Días donde la rabia regresaba con tanta fuerza que apenas podía funcionar. Días donde llamaba a mi hija solo para colgar antes de que contestara. Pero esos días se volvieron menos frecuentes con el tiempo. Empecé a tener más días buenos que malos. Aprendí a vivir con menos. El apartamento era pequeño. No tenía espacio para todos los muebles y objetos que había acumulado durante décadas. Tuve que donar o vender muchas cosas. Al principio, cada objeto que dejaba ir se sentía como otra pérdida. Pero eventualmente descubrí que había algo liberador en la simplicidad. No necesitaba tantas cosas para ser feliz. No necesitaba un jardín enorme o habitaciones vacías que limpiar. Necesitaba lo esencial. Y resulta que lo esencial cabía en un apartamento de 2 habitaciones. Mi relación con el dinero también cambió. Antes lo veía como seguridad, como protección contra las incertidumbres del mundo. Pero después de perder 25 millones de euros sin poder hacer nada al respecto, me di cuenta de que esa seguridad era ilusoria. El dinero podía desaparecer, las propiedades podían ser vendidas, las cuentas bancarias podían vaciarse. Lo único que nadie podía quitarme era mi capacidad de adaptarme, de sobrevivir, de encontrar razones para seguir adelante. Empecé a hacer cosas que siempre había pospuesto. Tomé una clase de pintura en un centro comunitario. No era buena. Mis cuadros parecían hechos por una niña de primaria. Pero me gustaba la sensación del pincel en la mano, la forma en que los colores se mezclaban en el lienzo. Viajé sola por primera vez en mi vida, un fin de semana largo a San Sebastián. Caminé por la playa, comí pinchos en bares llenos de turistas. Me senté en cafeterías leyendo sin ningún otro propósito que disfrutar el momento. La reconstrucción no fue lineal. No hubo un día donde desperté y todo estaba bien. Fue un proceso lento, lleno de altibajos, de avances pequeños y retrocesos ocasionales. Pero cada día que pasaba sin que el dolor fuera lo primero en lo que pensaba al despertar, era una victoria. Cada vez que lograba reírme genuinamente, era un recordatorio de que todavía era capaz de sentir alegría a pesar de todo.
Me di cuenta de que no estaba reconstruyendo la vida que tenía antes. Estaba construyendo algo completamente nuevo. Y aunque no había elegido esta reconstrucción, aunque había sido forzada por circunstancias dolorosas, había algo valioso en el proceso. Estaba descubriendo partes de mí misma que habían estado dormidas durante años. Estaba aprendiendo que era más fuerte de lo que pensaba, más resiliente, más capaz de adaptarme. No le agradecía a mi hija por lo que había hecho. Probablemente nunca lo haría, pero podía reconocer que algo en mí había cambiado para mejor a través del dolor. El cheque de $10,000 se quedó en el cajón de mi mesita de noche durante casi un año. Lo había cobrado por necesidad, sí, pero guardé el recibo como si fuera una reliquia. Una reliquia amarga, pero una que necesitaba conservar por razones que ni yo misma comprendía del todo. De vez en cuando lo sacaba, miraba la cifra escrita a máquina, la firma impersonal de algún empleado bancario. Ese pedazo de papel representaba tantas cosas que a veces me abrumaba solo verlo. Durante mucho tiempo, ese cheque fue un símbolo de humillación. Cada vez que lo miraba, sentía de nuevo la rabia de haber sido reducida a eso, a $10,000. Como si 70 años de vida, décadas de sacrificio, una casa que valía millones, todo pudiera condensarse en una cifra que apenas cubría unos meses de gastos básicos. Era una burla, una forma de decirme que mi valor era insignificante, que mis necesidades no importaban realmente. Pero el tiempo hace cosas extrañas con los símbolos. Lo que era pura rabia se fue transformando en algo más complejo. Empecé a ver el cheque no solo como lo que representaba para mí, sino como lo que decía sobre mi hija. Esa cantidad no era accidental, no era fruto de un cálculo financiero frío. Era el resultado de una persona intentando justificar lo injustificable, tratando de encontrar un equilibrio imposible entre su codicia y su culpa. $10,000 era lo suficiente para que ella pudiera decirse a sí misma que no me había dejado sin nada, pero no tanto como para sacrificar realmente algo de lo que había tomado. Me preguntaba si le había costado decidir esa cifra, si había pensado en darme más y luego se arrepintió, si había consultado con alguien o si fue una decisión tomada en soledad, en algún momento de la madrugada cuando la conciencia pesa más. Nunca tendría respuestas a esas preguntas, pero hacérmelas cambió la forma en que veía el cheque. Ya no era solo sobre mí y mi humillación, era también sobre ella y su incapacidad de enfrentar la magnitud de lo que había hecho. Un día estaba en terapia hablando sobre el cheque otra vez. La terapeuta me preguntó qué haría con él si pudiera. Le dije que lo quemaría, que lo haría cenizas, que borraría hasta el recuerdo de su existencia. Ella me dejó hablar sin interrumpir y cuando terminé me hizo otra pregunta. Me preguntó si destruir el cheque cambiaría algo, si haría que la traición doliera menos, si devolvería mi casa, si repararía la relación con mi hija. La respuesta obvia era que no, y en ese momento entendí algo importante. El cheque era solo papel. La verdadera herida no estaba en ese pedazo de cartón, sino en cómo me hacía sentir cada vez que lo miraba. Y yo había estado permitiendo que ese símbolo tuviera poder sobre mí durante demasiado tiempo. Podía elegir seguir dejando que me lastimara, o podía elegir cambiar el significado que tenía para mí. No perdonar, no olvidar, pero sí soltar la rabia que me estaba consumiendo desde adentro. Decidí escribirle una carta a mi hija, no para enviarla, la terapeuta fue clara en eso. Era una carta para mí, una forma de poner en palabras todo lo que sentía sin la necesidad de ser escuchada o validada por ella. Me senté una tarde con mi cuaderno y empecé a escribir. Le dije todo lo que nunca le había dicho de frente. Lo traicionada que me sentía, lo sola, lo invisible. Le dije que lo que más me dolía no era la pérdida material, sino la forma en que me había quitado mi autonomía, mi voz, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Pero también escribí algo que no esperaba. Le agradecí, no por lo que había hecho, sino por obligarme a descubrir que podía sobrevivir incluso a esto, que podía perderlo casi todo y seguir siendo yo, que mi valor no dependía de una casa o de una cuenta bancaria o de su aprobación. Esa gratitud no significaba que la perdonaba ni que justificaba sus acciones. Significaba que había encontrado algo valioso en las ruinas de lo que ella había destruido. Había encontrado una versión más fuerte de mí misma. Después de escribir la carta, guardé el cheque junto con ella en una caja en el fondo de mi armario. Ya no lo necesitaba a la vista. Ya no necesitaba ese recordatorio constante. El cheque seguía existiendo, la traición seguía siendo real, pero ya no controlaban cada momento de mi día. Había aprendido a vivir con esa realidad sin que me definiera completamente. Mi relación con mi hija no se reparó mágicamente. Seguíamos siendo distantes, cuidadosas la una con la otra.
Las reuniones familiares seguían siendo incómodas, pero algo había cambiado en mí. Ya no esperaba que ella reconociera su error o que se disculpara de la forma que yo necesitaba. Ya no estaba esperando nada de ella, en realidad. Y esa liberación de expectativas me dio una paz que no había sentido en mucho tiempo. Ella intentó acercarse algunas veces. Me llamaba con más frecuencia, me invitaba a almorzar, me preguntaba cómo estaba mi nueva vida. Yo respondía con educación pero sin calidez. No estaba lista para más que eso, si es que algún día lo estaría. Algunos vínculos, cuando se rompen de cierta manera, no se pueden reparar completamente. Quedan cicatrices, lugares sensibles que duelen cuando se tocan. Nuestra relación tenía muchas de esas cicatrices. Con el tiempo, empecé a entender que el cierre no siempre viene en la forma que esperamos. No hubo un momento catártico donde mi hija admitió su error y yo la perdoné entre lágrimas. No hubo justicia real en el sentido legal o financiero. Los 25 millones seguían fuera de mi alcance. Probablemente lo estarían siempre. El cheque de $10,000 seguía siendo una cifra insultante comparada con lo perdido. Pero el cierre llegó de todas formas, silencioso y gradual. Llegó en la forma de días donde ya no pensaba en la casa al despertar. En conversaciones con amigas donde hablábamos de otros temas, donde mi vida no giraba solo alrededor de la traición. Llegó cuando pude caminar por mi antiguo barrio, ver la casa ahora habitada por extraños y sentir nostalgia en lugar de rabia. Llegó cuando me di cuenta de que estaba construyendo recuerdos nuevos en lugares nuevos, que mi vida no había terminado cuando perdí la casa, solo había cambiado de dirección. El cheque eventualmente perdió su poder simbólico. Se convirtió en lo que siempre debió ser. Un pedazo de papel en una caja, parte de una historia dolorosa, pero no el final de esa historia. Yo seguía siendo madre, aunque esa maternidad se sintiera diferente ahora, más cautelosa, menos idealizada. Seguía siendo mujer, una que había aprendido lecciones duras sobre la confianza y la autonomía. Seguía siendo yo, pero una versión que había sido forjada por el fuego de la pérdida y la traición. A veces me preguntaban, especialmente las amigas más cercanas que conocían toda la historia, si me arrepentía de haber firmado aquel poder notarial años atrás. Si pudiera volver atrás, lo haría diferente. La respuesta no era simple. Por supuesto que desearía no haber pasado por todo esto. Desearía seguir viviendo en mi casa. Desearía que la relación con mi hija fuera lo que pensaba que era. Pero también sabía que esas experiencias me habían cambiado de formas que no podía ignorar. Me habían hecho más fuerte, más consciente de mi propio valor, menos dispuesta a dejarme definir por lo que otros pensaban de mí. El verdadero significado del cheque, entendí finalmente, no estaba en la cantidad que representaba. Estaba en mi reacción a él, en cómo había pasado de verlo como una humillación, insoportable, a verlo como un símbolo de cierre, de aceptación de que algunas cosas no se pueden cambiar o deshacer. No era perdón hacia mi hija, era paz conmigo misma. Era la decisión consciente de no permitir que lo que había perdido definiera todo lo que todavía tenía. Guardé el cheque porque necesitaba recordar, no la traición en sí, sino mi capacidad de sobrevivirla. Cada vez que lo veía ahora, no veía $10,000. Veía a una mujer que había tocado fondo y había encontrado la forma de levantarse. Veía resiliencia, dignidad, la negativa a ser destruida por las acciones de otros. Veía mi propia historia, completa con sus capítulos dolorosos, pero seguía siendo mi historia, una que yo estaba escribiendo con cada decisión de seguir adelante. El patrimonio que pensé dejar a mis hijos se había esfumado. La casa que construí ladrillo a ladrillo ahora pertenecía a extraños. Los millones de euros estaban en cuentas que no controlaba, pero había descubierto un patrimonio diferente, uno que nadie podía quitarme. La dignidad con la que me levanté cada mañana después de la peor traición de mi vida. La capacidad de encontrar alegría incluso en circunstancias reducidas. La sabiduría que viene de sobrevivir a lo que pensaste que te destruiría. Ese era el legado real, el que importaba más que cualquier propiedad o cuenta bancaria. Y el cheque, ese maldito cheque de $10,000, se había convertido en el símbolo improbable de todo eso. Ya no era una humillación, era un recordatorio de que había sobrevivido, de que seguía aquí, de que mi valor nunca había dependido de cifras en papel. Era el final de una etapa dolorosa y el comienzo de otra diferente, tal vez menos cómoda materialmente, pero más auténtica emocionalmente. Y con eso finalmente podía vivir.